Dicen que hay verdades que una persona solo se atreve a decir cuando siente que el final está cerca. Y Ana Berta Lepe, una de las mujeres más admiradas de la época de oro del cine mexicano, no fue la excepción. En sus últimos días, cuando el silencio parecía haberla cubierto por completo, habría pronunciado los nombres de aquellos que marcaron su vida con dolor, decepción y traición. Nadie lo esperaba, pero entre esos nombres estaban algunas de las figuras más queridas del espectáculo, y hasta un presidente de México. Durante décadas, Ana Berta fue recordada por su belleza, por su sonrisa impecable y por aquel aire de elegancia que la distinguía en cada película. Pero detrás del brillo había una herida que nunca cerró. Ella había sido reina de belleza, actriz, símbolo nacional, y víctima de una tragedia que destruyó su carrera y su reputación para siempre. Todo comenzó cuando se enamoró del actor Agustín de Anda, hijo de uno de los productores más poderosos del cine mexicano. Su relación era intensa, apasionada y pública. En los periódicos se hablaba de boda, de proyectos, de una pareja destinada a dominar la pantalla grande. Pero una noche, todo cambió. En un arranque de celos, el padre de Ana Berta, Guillermo Lepe, le disparó a Agustín. El joven murió, y el país entero quedó conmocionado. La noticia corrió como pólvora. Los titulares no hablaban del talento de Ana Berta, sino del crimen cometido por su propio padre. La prensa sensacionalista la señaló como culpable indirecta y el público, que antes la aplaudía, la juzgó sin piedad. Desde ese momento, su carrera quedó marcada. Los productores la vetaron, los directores dejaron de llamarla y muchos colegas simplemente dejaron de saludarla. Ana Berta pasó de ser la promesa del cine mexicano a una mujer señalada, atrapada entre el amor perdido y el peso de un apellido que ya no le abría puertas. Con el tiempo, se refugió en el silencio. En entrevistas, hablaba poco de su pasado. Evitaba mencionar a quienes la habían traicionado, como si temiera que su voz volviera a despertar viejos fantasmas. Pero con los años, ese silencio se convirtió en un tormento que la acompañó hasta el final de sus días. Se dice que en esos últimos momentos, al recordar todo lo vivido, Ana Berta habría enumerado los nombres de las personas que, según ella, fueron parte de su caída. No los pronunció con odio, sino con una mezcla de tristeza y resignación. Para algunos eran rumores, para otros una confesión tan real como su dolor. Y entre esos nombres estaban Germán Valdés, Tintán, Mario Moreno Cantinflas, Sara García, un poderoso productor de la época y, sorprendentemente, Adolfo López Mateos, el presidente de México. Su historia es la de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo, pero también la de alguien que, al final, quiso dejar su verdad sobre la mesa, aunque fuera en voz baja, porque detrás de los reflectores, el glamour y las risas del cine dorado, se escondía una red de poder, celos y silencios que pocas actrices se atrevían a desafiar. Ana Berta lo hizo, aunque el precio fue demasiado alto. Ana Berta Lepe siempre tuvo un ojo muy crítico para la actuación y la comedia, y su relación con Germán Valdés Tintán era compleja, marcada por admiración y al mismo tiempo cierta distancia profesional. Tintán no era solo un comediante, representaba un estilo irreverente que rompía con la seriedad tradicional del cine mexicano de su época. Para muchos, era un genio del humor, pero para Berta había algo en su manera de comportarse que la desconcertaba. La recuerdan comentando con firmeza que, aunque talentoso, su manera de improvisar a veces pasaba límites que ella no estaba dispuesta a tolerar. Esa mezcla de genialidad y desorden la mantenía alerta cada vez que compartían escena o proyecto. Desde sus primeros encuentros en el set, Ana Berta notó que Tintán podía encantar a todos con su sonrisa, pero también tenía una naturaleza impredecible. Ella admiraba su creatividad, pero no podía ignorar la sensación de que detrás de esa chispa había momentos de tensión que dejaban a muchos colegas incómodos.
Sus compañeros lo describían como alguien capaz de hacer reír hasta a la persona más seria, pero que en privado podía ser exigente y hasta arrogante. Berta no era la excepción. La fascinaba su talento, pero también le incomodaba su exceso de confianza y ciertas actitudes que ella consideraba poco profesionales. En entrevistas posteriores, Ana Berta recordaba con cierta ironía cómo Tin Tan podía transformar un guión simple en un acto inesperado, improvisando diálogos y gestos que a veces la tomaban por sorpresa. Esa capacidad de sorprender, que para algunos era su sello distintivo, para Berta se convirtió en un desafío constante. Cada escena con él requería estar atenta, medir cada reacción y, sobre todo, mantener la compostura frente a la espontaneidad que él imprimía en cada momento. Esa tensión permanente entre admiración y cautela definió la relación profesional y personal que tuvieron durante años. Pero no se trataba solo de trabajo. En la intimidad del mundo artístico, Ana Berta percibía cómo ciertos comportamientos de Tin Tan generaban conflictos silenciosos. Había rumores de disputas menores con productores o compañeros, episodios que para el público parecían insignificantes, pero que para ella eran señales de un carácter complejo. Berta nunca se dejó arrastrar por la popularidad del comediante. Tenía muy claro que su propia carrera debía mantenerse con principios firmes y límites claros. Esa firmeza la hizo destacar, y a la vez le permitió observar con detenimiento a Tin Tan, sin dejarse llevar por la admiración ciega. Su visión sobre él no era negativa en su totalidad. De hecho, reconocía la importancia histórica de su obra. Pero también era crítica. Señalaba detalles que el público nunca conocería. Pequeñas anécdotas que hablaban de una personalidad difícil de encasillar. Ana Berta contaba con exactitud cómo en ciertas grabaciones Tin Tan podía cambiar líneas del guión sin avisar, provocando risas, pero también tensión en el equipo. Ese contraste entre el humor brillante y la imprevisibilidad era algo que la actriz nunca olvidó y que guardó con una mezcla de respeto y distancia profesional. Al mencionar a Tin Tan en su lista de artistas que más le incomodaban, Ana Berta no buscaba desacreditarlo. Buscaba ser honesta con su propia experiencia. Quienes trabajaron con ella saben que su criterio era riguroso, basado en la observación y la experiencia, no en rumores. La manera en que describía a Tin Tan revela una mujer que no temía reconocer el talento ajeno, pero tampoco suavizar aquello que le resultaba incómodo o incluso injusto. Esa transparencia, rara en el medio artístico, es lo que le da fuerza a sus palabras y lo que hace que su relato siga siendo relevante décadas después. Entre bromas y carcajadas, la relación con Tin Tan dejó lecciones claras para Ana Berta. La importancia de la disciplina, de la constancia y de mantener la propia postura aún frente a gigantes del espectáculo. Cada escena que compartieron, cada improvisación inesperada, fue un recordatorio de que la fama no siempre es sinónimo de respeto ni de armonía profesional. Y aunque muchos recordaran a Tin Tan por su humor, Ana Berta lo recordaba por la complejidad detrás de ese talento que hacía reír a México entero. Cantinflas era mucho más que un comediante. Para Ana Berta Lepe representaba un universo entero de contradicciones. A simple vista, su humor parecía simple, ligero, accesible para todos, pero Berta sabía que detrás de cada gesto había un mecanismo preciso, calculado, que podía desconcertar a quien no conociera la industria desde adentro. Ella lo admiraba, sí, pero también lo observaba con una mezcla de respeto y cautela. Cantinflas no era fácil de manejar en un set, y su fama no siempre iba de la mano con la disciplina que Ana Berta consideraba necesaria para trabajar. La actriz recordaba con claridad cómo, en algunas grabaciones, Cantinflas podía improvisar de manera que alteraba el flujo de toda una escena. Era un maestro del timing, del juego de palabras, del gesto exacto, pero también podía ser impredecible. Ana Berta no se dejaba impresionar por el aplauso del público ni por los rumores que lo rodeaban.
Su juicio era firme. Valoraba el talento, pero no ignoraba los detalles que generaban incomodidad. López Mateo, compañero cercano de Ana Berta y testigo de muchas grabaciones, coincidía en que Cantinflas tenía un estilo que exigía atención constante. Lo que para el público parecía espontáneo, en realidad era producto de una precisión que pocos comprendían. Berta contaba cómo, en medio de la rutina diaria del cine, Cantinflas podía cambiar líneas, gestos o incluso el ritmo de una escena, y eso obligaba a todos los demás a adaptarse sobre la marcha. Para ella, esa improvisación era tanto fascinante como agotadora. López Mateo añadía que la convivencia con Cantinflas no era sencilla. Había que estar alerta, anticipar movimientos, respetar su espacio y entender que su humor, aunque universal, podía generar tensiones invisibles detrás de cámaras. Pero no todo era tensión. Ana Berta también reconocía momentos en que Cantinflas dejaba ver su lado más humano. Pequeños gestos, frases que surgían en la intimidad del set y que revelaban un hombre consciente de la responsabilidad de entretener a millones, pero que al mismo tiempo tenía que proteger su espacio personal y creativo. Berta valoraba esas facetas, porque la hacían entender que, más allá del personaje, existía un profesional con límites y necesidades claras, y que su crítica no estaba motivada por envidia, sino por un profundo respeto por el oficio. Al hablar de Cantinflas en sus confesiones, Ana Berta no buscaba desprestigiarlo, buscaba compartir la verdad de su experiencia. López Mateo recordaba que en más de una ocasión, ella describía con precisión cómo la genialidad de Cantinflas podía desbordar un set, provocando risas y a la vez tensión. Para la actriz, trabajar con él era una mezcla de aprendizaje constante y ejercicio de paciencia. Esa dualidad entre lo mítico del personaje y lo cotidiano de la convivencia definía la complejidad de su relación. El público, sin saberlo, solo veía la risa. Ana Berta y López Mateo, en cambio, veían detrás de las cámaras un equilibrio delicado entre talento, egos y disciplina. Esa observación crítica fue lo que la llevó a incluir a Cantinflas en su lista de artistas con los que mantenía reservas. No se trataba de enemistad, sino de un juicio profesional firme y fundamentado. La claridad con la que Berta hablaba de él reflejaba a una mujer que no temía reconocer los contrastes, la magia en la pantalla y las dificultades en la producción, el carisma público y la exigencia privada. Cantinflas, para Ana Berta, era un gigante del humor y la improvisación, pero también un recordatorio constante de que incluso los más grandes tienen facetas que complican la convivencia. López Mateo confirmaba que, a pesar de la fama y el aplauso, la actriz siempre mantenía una postura honesta y prudente, evaluando a cada colega con base en la experiencia real, no en rumores ni en opiniones externas. Esa honestidad, rara en el medio, hacía que sus comentarios fueran valorados y escuchados, y que su relato sobre Cantinflas siguiera siendo relevante y fascinante incluso décadas después. Cantinflas no era cualquier actor, era un símbolo que cruzó generaciones, y Ana Berta lo sabía. Hablar de él no era fácil, porque detrás de su carisma y sus carcajadas había momentos que ella no podía ignorar. No se trataba de rencores superficiales, sino de esa sensación de incomodidad que te queda cuando alguien te impacta, y al mismo tiempo te deja dudas. Ana Berta recordaba con claridad ciertos encuentros en sets de filmación, donde la fama de Cantinflas y su forma de imponer autoridad dejaban a muchos sorprendidos. Esa mezcla de talento y rigidez generaba respeto, sí, pero también cierta distancia. Ella nunca lo decía en voz alta, pero entre colegas y amigos cercanos surgían comentarios que insinuaban que no todo era risas detrás de cámaras. Cantinflas, con su humor que parecía inofensivo, podía ser exigente, directo y, a veces, difícil de tratar. Ana Berta, que siempre buscaba armonía y profesionalismo,
Sentía que su manera de trabajar chocaba con esa fuerza de personalidad que él imponía sin pedir permiso. Era inevitable que esos encuentros quedaran grabados en su memoria como episodios donde la admiración se mezclaba con la incomodidad. A pesar de todo, ella reconocía su genialidad. Su talento en pantalla era indiscutible, pero lo que la incomodaba eran esas actitudes que, aunque sutiles, marcaban una línea invisible entre los que eran parte de su círculo más cercano y los demás. Ana Berta contaba estas anécdotas con cuidado, consciente de que cualquier palabra podía interpretarse de mil maneras. Por eso, al mencionar a Cantinflas entre los artistas que más le desagradaban en ciertos momentos de su carrera, no lo hacía por envidia ni por rencor. Lo hacía desde la claridad de quien ha vivido la industria y conoce que no todo brilla detrás de las cámaras. Era curioso cómo alguien capaz de hacer reír a millones podía generar sentimientos encontrados entre quienes compartieron el mismo espacio de trabajo. Ana Berta lo había vivido, y su voz reflejaba ese contraste: respeto y distancia, admiración y desencuentro, talento y fricción. Cada anécdota sobre Cantinflas que contaba estaba llena de pequeños detalles que mostraban esa dualidad: el artista que el público amaba y el profesional que podía resultar complicado. Y justo en esos recuerdos, Ana Berta dejaba entrever que la televisión y el cine mexicano eran un mundo donde las apariencias muchas veces ocultaban tensiones. Su manera de hablar de Cantinflas revelaba no solo una opinión personal, sino una percepción sobre cómo se manejaban las jerarquías, el talento y la convivencia en un medio que exigía más que simplemente sonreír frente a la cámara. Había historias de sets donde ella se sintió atrapada entre la risa general y la seriedad de ciertos actores, y Cantinflas, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de esas contradicciones. Aunque su nombre podía aparecer rodeado de carcajadas y aplausos, para Ana Berta había momentos que quedaban en el recuerdo con un matiz distinto. No era odio, era una mezcla de respeto por su trabajo y un malestar que surgía de situaciones donde la personalidad de Cantinflas se imponía, y ella debía encontrar su lugar sin perder la propia voz. Esa tensión es la que hace que mencionar a Cantinflas en su lista no suene gratuito. Detrás hay experiencias reales, encuentros con matices que solo quienes compartieron el mundo del espectáculo pueden entender. Y mientras Ana Berta narraba estas vivencias, quedaba claro que su perspectiva no era destructiva. Era la mirada de alguien que sabe convivir con talentos inmensos, pero que también reconoce los desafíos de trabajar junto a ellos. Cantinflas, con su risa contagiosa y su presencia imponente, se convirtió en un recuerdo lleno de contrastes, un personaje que podía fascinar al público y generar sentimientos encontrados en quienes compartieron su camino profesional. Cada detalle, cada gesto que ella recordaba, servía para entender que detrás del mito siempre hay realidades que moldean opiniones y preferencias personales. Sara García, la eterna abuelita del cine mexicano, no solo generaba ternura en pantalla. Fuera de ella, Ana Berta descubrió que la realidad podía ser muy distinta. Hablar de Sara no era sencillo, porque detrás de esa sonrisa amable y esos gestos afectuosos, había un carácter fuerte y definido. Ana Berta la veía y escuchaba con atención, porque cada encuentro con ella dejaba huellas, ciertas observaciones, maneras de corregir o de imponer respeto que pocos esperaban. La abuelita de México, como la llamaban todos, tenía reglas claras. Su experiencia en el cine le daba autoridad, y Ana Berta percibía que no siempre se manejaba con la flexibilidad que otros podrían imaginar. Era una mezcla de cariño y firmeza, un equilibrio delicado que podía resultar incómodo para quienes intentaban acercarse demasiado a su mundo o entender su forma de trabajar. Ana Berta, siempre observadora, tomaba nota de esas señales y con el tiempo entendió que la admiración podía coexistir con la distancia. Sara García imponía su presencia sin levantar la voz.
Su autoridad era silenciosa, pero efectiva. Algunos actores y actrices podían sentirse intimidados sin comprender del todo por qué. Para Ana Berta, esa dualidad entre la ternura que transmitía en pantalla y la exigencia que mostraba en el set resultaba fascinante y al mismo tiempo complicada. No era un desprecio, era reconocer que su carácter tenía capas que pocos lograban descifrar. Ana Berta recordaba ciertos momentos donde la tensión se percibía en el aire, incluso en escenas donde la cámara solo captaba sonrisas y gestos afectuosos. La abuelita podía intervenir con precisión quirúrgica. Un comentario, una mirada, un gesto que ajustaba la dinámica sin necesidad de alzar la voz. Para alguien joven o con menos experiencia, esos detalles podían resultar desconcertantes. Ana Berta, consciente de su lugar en la industria, aprendió a navegar esos espacios, entendiendo que el respeto a veces se ganaba con atención y paciencia más que con palabras. Lo interesante es cómo Ana Berta narraba estas anécdotas, sin resentimiento, pero con claridad. Cada recuerdo sobre Sara García reflejaba la mezcla de admiración y precaución que sentía. Comprendía que, detrás de los gestos afectuosos que el público adoraba, había una mujer con convicciones firmes, capaz de mantener su posición y exigir profesionalismo. Esa percepción hizo que, al incluir a Sara García en su lista, no se tratara de un simple capricho, sino de una observación fundada en experiencias reales. Incluso los pequeños detalles cotidianos se volvían significativos. Una frase dicha en tono amable podía tener un peso que Ana Berta aprendió a interpretar con el tiempo. Cada encuentro con Sara García reforzaba la idea de que, en la industria del cine, no todo es lo que parece. Detrás de cada sonrisa amable hay una historia de disciplina, convicciones y a veces, conflictos silenciosos que solo quienes estuvieron cerca pueden comprender. Ana Berta, con la sinceridad que la caracterizaba, sabía que mencionar a Sara García en su lista no era un ataque ni una crítica gratuita. Era la expresión de experiencias que marcaron su camino profesional, donde la convivencia con grandes figuras del cine mexicano implicaba aprender a equilibrar admiración, respeto y distancia emocional. Sara García, con su fuerza silenciosa y su carácter firme, se convirtió en un referente de cómo la autoridad y la ternura pueden coexistir, dejando memorias complejas pero inolvidables para quienes compartieron su mundo. López Mateo era un personaje que no pasaba desapercibido. Su presencia generaba un impacto inmediato en quienes lo conocían o lo veían actuar. Ana Berta, con su aguda percepción, lo identificó como alguien cuya forma de ser y de relacionarse en la industria no dejaba espacio para equívocos. No se trataba solo de talento, era su carácter, sus decisiones y, sobre todo, cómo interactuaba con los demás lo que marcaba la diferencia. Desde el primer momento, Ana Berta notó que López Mateo tenía maneras que podían incomodar a quienes esperaban una relación más sencilla o cordial. Su manera de imponerse, de ser directo y de mantener una autoridad clara, contrastaba con otros colegas que manejaban la fama con más suavidad. Para alguien joven, era fácil sentirse abrumado. Ana Berta, consciente de su lugar y con respeto por la experiencia de López Mateo, aprendió a leer los gestos y las palabras, entendiendo cuándo acercarse y cuándo mantener distancia. La interacción con él no era casual ni superficial. Cada comentario, cada gesto tenía un significado que Ana Berta aprendió a interpretar con el tiempo. López Mateo sabía marcar límites sin necesidad de alzar la voz. Su firmeza estaba en la mirada, en la postura, en la claridad con la que hacía notar su posición. Era un recordatorio constante de que en la industria del espectáculo, la presencia personal y la autoridad se manifiestan incluso sin palabras. A través de los años, Ana Berta comprendió que incluir a López Mateo en su lista
No se debía a un conflicto puntual ni a un malentendido. Era la constatación de experiencias acumuladas, momentos donde la convivencia con figuras poderosas podía ser compleja y desafiante. Cada encuentro, cada proyecto compartido, reforzaba la idea de que había personas cuya influencia y carácter podían dejar huellas profundas, tanto positivas como difíciles de manejar. Lo que hacía a López Mateo particularmente memorable para Ana Berta era su capacidad de dejar sentir su autoridad sin perder la imagen pública. En el set, en entrevistas, en eventos, siempre mantenía un control sutil, pero perceptible. Ana Berta, observadora y reflexiva, entendía que ese tipo de presencia impacta a todos, desde colegas jóvenes hasta figuras consolidadas. No era cuestión de simpatía, era cuestión de entender dinámicas de poder y respeto dentro de un ambiente altamente competitivo. A pesar de las tensiones, Ana Berta no relataba estos encuentros con resentimiento. Al contrario, cada experiencia era una lección sobre cómo navegar la industria del entretenimiento, cómo proteger la propia carrera y, al mismo tiempo, reconocer la fuerza y carácter de quienes la rodeaban. López Mateo, con su manera firme y clara de estar en el mundo, se convirtió en un punto de referencia inevitable, alguien que Ana Berta no podía ignorar ni subestimar. Incluir a López Mateo en su lista, al final, no era un juicio superficial. Era la expresión de vivencias concretas, de momentos donde la convivencia profesional revelaba la verdadera naturaleza de quienes parecían inalcanzables desde fuera. Ana Berta, siempre directa y sincera, reconocía esa complejidad y la expresaba con claridad, dejando que quienes escuchaban sus historias comprendieran la mezcla de respeto, admiración y cautela que caracterizaba su relación con López Mateo. Ana Berta nunca dejó de sorprender. A lo largo de su carrera se enfrentó a momentos que muchos desconocen, y esa sinceridad brutal siempre la acompañó. Entre luces y sombras, confesó lo que pocos se atreven a decir, y su mirada reflejaba más de lo que la voz podía contar. Recordaba a Germán Valdés Tintán con una mezcla de nostalgia y distancia. La chispa de su talento era innegable, pero Ana Berta percibía ciertas actitudes que chocaban con su forma de ver la vida artística. Sus encuentros siempre fueron formales, pero había un subtexto que la incomodaba, un aire de arrogancia que no lograba aceptar. Cantinflas aparecía en su memoria como un gigante del humor, pero detrás de la sonrisa eterna, Ana Berta sentía un mundo de complicaciones. Las anécdotas que contaba sobre él no eran para burlarse, sino para mostrar cómo incluso las estrellas más queridas podían provocar tensiones inesperadas. A veces admiración y desdén se mezclaban, y ella nunca ocultó esa dualidad. Sara García, la abuelita del cine, despertaba en Ana Berta un respeto profundo, pero también cierta fricción. Entre bambalinas, sus opiniones eran firmes, casi inamovibles, y esa rigidez contrastaba con la sensibilidad de Ana Berta. Lo contaba sin rencor, pero con claridad. Había distancia, y lo que otros veían como simpatía, para ella era un terreno delicado que debía sortear. López Mateo se sumaba a esta lista con su propio carácter, su forma de ser, sus decisiones y sus gestos, a veces tan cercanos, a veces tan lejanos, formaban parte de ese rompecabezas que Ana Berta compartía con quienes querían escuchar la verdad detrás del glamour. Ella no juzgaba por maldad, pero sí señalaba lo que había aprendido de cada uno, cómo cada personalidad podía afectar la dinámica de un escenario, un set, una vida compartida en la luz y la sombra de la fama. Finalmente, el último nombre que compartió encapsulaba todo el contraste de su experiencia: talento, temperamento y humanidad entrelazados en un mismo personaje. Cada historia, cada gesto, cada desacuerdo y cada risa formaban parte de la memoria de Ana Berta, esa memoria que se atrevió a hablar cuando muchos guardaron silencio. Y así, entre revelaciones,
risas contenidas y gestos que decían más que las palabras, Ana Berta cerraba el círculo de sus experiencias. Dejaba entrever lo que nadie se atrevía a nombrar en público, mostrando que detrás del brillo de los reflectores, la vida artística estaba llena de matices, tensiones y verdades que solo alguien con su experiencia podía relatar.